a esta hora vamos a conversar con el asambleísta Fernando Villavicencio, quien preside la Comisión de Fiscalización y también es parte del Frente Parlamentario y que ha pedido además a la Contraloría examinar 3.792 contratos de CENEL y SELEC, las empresas eléctricas, que tendrían irregularidades. Y bueno, estos contratos suman alrededor de 864.7 millones de dólares y fueron firmados entre el 2020 y 2022. Esto se expuso y bueno, vamos a conocer más detalles sobre el tema. Gracias a Fernando Villavicencio por estar con nosotros y bueno, quisiera que nos comente sobre este pedido que se hace y bueno, las razones de ello. Bienvenido. Hola Berito, buen día y un saludo a la audiencia en todo el país. Gracias por esta nueva oportunidad. Como habíamos acordado con el señor Contralor y con la ciudadanía principalmente, el esfuerzo de este frente parlamentario que incluye a legisladores, que no estamos ni con los conspiradores ni con la inacción oficialista, es poder facilitar toda la información posible para que los organismos de control lleven adelante las investigaciones. En ese contexto hemos entregado información que llegó hasta la Comisión de Fiscalización, que empezó a llegar la semana anterior. Y esto es importante decirle también, Berito, a la ciudadanía, contarles que la Comisión de Fiscalización desde el mes de julio del año anterior abrió un proceso de investigación a presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en las empresas públicas, en particular en el sector eléctrico, en CENEL y SELEC. Yo solicité la comparecencia de Hernán Luque, quien presidía hasta hace pocos días la empresa pública de empresas públicas, ese es el nombre, y también a todos los gerentes de las empresas públicas del país para que expliquen justamente esto, la presencia de redes de corrupción al interior que estaban siendo operadas desde afuera. Me refiero principalmente a la red liderada por Leonardo Cortázar y otros amigos de la piscina. Sin embargo, el señor Luque se resistió durante 4 convocatorias a comparecer ante la Comisión de Fiscalización y luego varios miembros de la comisión ya empezaron a no dar quórum para las citas que estaban programadas. Esto es muy importante. Entre la información que yo requerí también a SELEC y CENEL desde hace 6 meses, estaba justamente un registro de todos los contratos suscritos en la administración del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Porque, Berito, la única forma de confirmar la existencia de casos de corrupción, más allá de un audio que puede ser un indicio, es revisar los contratos, los procedimientos contractuales y no hablar por hablar. Nosotros hemos utilizado estos protocolos que son estrictos en el proceso de investigación en varios casos de corrupción, desde el periodismo como Arroz Verde, por ejemplo, o la trama de corrupción de Refinería Esmeraldas, Refinería del Pacífico. Entonces, claro, hay indicios con los audios, pero cuál es el escenario y cuáles son los elementos para determinar una presunta corrupción es justamente la revisión de los contratos. Y esta es la primera evidencia que estamos entregando. Nosotros vamos a continuar con la investigación. Efectivamente, son cerca de 3.800 contratos, si no me equivoco, 3.792 o algo así, o 3.000. 3.792 fueron la cifra. Sí, exactamente. Son tantos que se me van. Y el primer monto, la primera cifra también económica que tenemos, bordea los 840 millones de dólares. Esto va a subir cuando incorporemos los contratos suscritos en Transelectric, Termopichincha y Termoguayas. Es decir, que estamos hablando, estimados amigos y amigas de la radio, de una cifra que superaría los 1.000 millones de dólares. 1.000 millones, eso es muchísima plata, Fernando. Muchísima plata. Suscritos en CENEL y SELEC, más de 1.000 millones de dólares, y ya tenemos los primeros indicios de procedimientos irregulares. Es para que la gente que está familiarizada con el mundo de la contratación pública, es un mecanismo muy parecido al que nosotros descubrimos en la refinería Esmeraldas, caso por el que fueron procesados y sentenciados varias autoridades, entre ellas me refiero a Alex Bravo Panchano. ¿Cómo funciona esto? Me preguntarán. Es muy sencillo. Estas unidades de negocios, ahora del sector eléctrico, son vendidas, digo el término vendidas entre comillas.
O sea, se pacta la entrega de la administración de una unidad de negocios, llámese de CENEL o de CEDEF, cualquiera. Por ejemplo, la administración de CENEL Manabí o de CENEL Bolívar. Se entrega esa administración a un ciudadano A. Este ciudadano paga. Esto nosotros no lo hemos verificado con documentos, pero tenemos información de que así funciona. Paga una suma muy grande de dinero para estar 4 o 5 meses al frente de esta unidad de negocios, y a cambio se registra una serie de empresas, muchas de ellas de papel, que son las que van a ganar los contratos en esa unidad de negocios. Así hemos descubierto, por ejemplo, que aparecen empresas sin registro técnico, sin registro económico, sin registro de haber participado anteriormente en contratos, entran en una ruleta, en la misma ruleta. Hoy participan 3 empresas, sí, gana la una. En el siguiente contrato participan las mismas 3 empresas, gana la otra. Y así van rotando. Son empresas de las mismas personas y también participan como personas naturales. Son, reitero, centenares, son miles de contratos, y ya aparecen los primeros nombres que están relacionados al señor Leonardo Cortázar. Esto es muy importante. En esta fase nosotros remitimos a la Contraloría General del Estado. Es obligación de la Contraloría auditar estos contratos. Nosotros lo vamos a hacer, y es la manera de noticia, Berito, independientemente de que ayer se haya conformado una comisión especial multipartidista. Yo no voté por esa comisión porque excluyeron a un legislador de Pachacuti y no apoyé. Yo jamás estaré en contra de que se investigue cualquier caso de corrupción, pero no se puede hablar de una comisión diversa multipartidista cuando tiene una clarísima carga o sobrecarga para el lado del correísmo y de los opositores. No es una comisión democrática conformada con equidad. Entonces nosotros vamos como Frente Parlamentario Anticorrupción a presentar un informe propio en las próximas semanas con los resultados que obtengamos de esta investigación. Nadie nos prohíbe como legisladores a poder llevar adelante una investigación. No somos una comisión permanente de la Asamblea Nacional, que no estamos impedidos por la norma. Ahora, ¿ustedes van a aportar con información a esta comisión multipartidista que se ha conformado o no? ¿Simplemente van a manejarse separado? Sí, yo no tengo problema, como he dicho ayer en la intervención en el Pleno, no tengo ningún inconveniente en facilitar toda la información que tenemos en la Comisión de Fiscalización. Lo he dicho al colega legislador Gruber Zambrano, que representa la bancada oficialista, que lo haré a través de él, porque de lo que se trata es que no hay excusas, de que no investigaron de la A a la Z. Ese fue mi planteamiento ayer en el Pleno. El audio publicado por un portal de Ecuador revela la declaración de uno de los miembros de la piscina, me refiero a Leonardo Cortázar, quien habla de su participación, de su relación con altas autoridades del gobierno y algunos ciudadanos que no son funcionarios públicos, pero también el señor refiere públicamente, y lo dice con absoluta precisión, que él y ellos, refiriéndose a la estructura de la piscina de Miami, financiaron al señor asambleísta Ronnie Aliaga, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, que es nada más y nada menos que miembro del Consejo de Administración Legislativa, una de las instancias más altas de autoridad del Parlamento ecuatoriano. Entonces, yo he exigido ayer que se investigue de la A a la Z y no se rompa el calendario, digamos, el abecedario de la corrupción. Si van a investigar a Danilo Carrera, que hay que hacerlo, también hay que investigar a Ronnie Aliaga, y algo también específicamente muy importante que yo he revelado ayer: 65, 70, hasta el 80% de autoridades que manejan las unidades de negocios del sector eléctrico y el sector petrolero y otras durante el gobierno de Guillermo Lasso provienen del correísmo. He dado nombres, por ejemplo, el administrador de la unidad de negocios de CENEL en Esmeraldas, ¿sí?, el señor Luis Reina Tenorio, es hermano del candidato a la alcaldía de la ciudad de Esmeraldas, Vico Villasís Tenorio, quien fue observado por Contraloría General del Estado y fue parte de la red de corrupción de Alex Bravo. Es decir, los correístas, si quieren hablar de ética y si quieren investigar, tienen que empezar investigándose ellos. O también el gerente o administrador de la unidad de negocios de CENEL en la provincia de Bolívar es hijo de la ex asambleísta Noralma Zambrano de la Revolución Ciudadana.
Y así podemos seguir comentando sobre decenas de autoridades del sector eléctrico y del sector petrolero que provienen del correísmo. Qué complejo. Y justamente usted mencionaba, Fernando, que, bueno, se habló de este nombre de Leonardo Cortázar, que es quien sale en estos audios que reveló la Posta, como un operador, además, externo de este tipo de contratos, pero que además de esta estructura, y cabe mencionarlo, se habría originado en el gobierno de Rafael Correa. Y usted aseveró que el 80% de los gerentes actuales de las eléctricas son precisamente del correísmo. Claro, y no lo digo yo, lo confiesa el propio Leonardo Cortázar. Él en el audio publicado por La Posta señala que inició sus operaciones durante el gobierno de Rafael Correa, luego tuvo un apogeo en el gobierno de Lenín Moreno, donde conformaron un partido político, entiendo que Libertad es Pueblo, con Gary Moreno. Y también debe extenderse la invitación a Gary Moreno, porque claro, conozco por muchas que he recibido, de que el señor Gary Moreno participaba en las reuniones donde se pedía dinero a quienes aspiraban a gerenciar las unidades de negocios durante el gobierno de Lenín Moreno. Durante el gobierno de Moreno, ellos convirtieron las empresas públicas y los hospitales del IES, principalmente el Teodoro Maldonado Carbo y los Ceibos, en su casa, en su patio trasero para hacer negocios. Y Leonardo Cortázar no es que es un hombre solo, él es parte de la estructura delictiva que lidera Javier Jordán Mendoza, que de acuerdo con las investigaciones aparece relacionado en operaciones contractuales con el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Leandro Norero Tigua, asesinado misteriosamente en la cárcel de Cotopaxi hace pocos días. Es decir, no estamos hablando de empresarios, por favor. O sea, aquí hay una gran diferencia. Yo quisiera que los empresarios de este país también se pronuncien, porque una cosa es ser empresario y otra cosa es ser parte de estas estructuras delictivas que en nombre de firmar contratos y resolver problemas técnicos y económicos de una empresa recurren a acciones, reitero, a acciones delictivas. Aquí estamos frente a estructuras de crimen organizado. Qué complejo y qué grave, Fernando. Ahora, también usted ha acotado que en su momento reclamó al gobierno de Lazo por este personaje, Rubén Cherres, que también aparece mencionado en estos audios, a quien se ha identificado como un preso por narcotráfico, operador del sector eléctrico y que ahora es buscado por las autoridades del Ejecutivo. ¿Qué podemos decir de Rubén Cherres, quien también se dice, bueno, tiene relación con las altas esferas del poder en el gobierno actual? Yo como presidente de la Comisión de Fiscalización y como un ciudadano más que me he pasado la vida investigando casos de corrupción, lo primero que he hecho es facilitar esta información a tiempo a altos funcionarios del gobierno del presidente Lazo, gobierno a quien he apoyado en temas importantes y en otros he sido y soy muy crítico. Y lamento decirlo que no quisieron escuchar y ahora entiendo las razones. Yo fui muy crítico en señalar, por ejemplo, el nombramiento del exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, y le dije al presidente Guillermo Lazo, le dije, presidente, no es lo correcto, atrás del señor Ítalo Cedeño hay una estructura vieja en Petroecuador, cuestionada, no lo haga, no me hizo caso, los resultados están ahí, se confirmó operaciones ilícitas de corrupción. Lo propio le dije en la designación del gerente de CENEL, del señor Nicolás Andrade. Le envié documentos. Le dije, presidente Lazo, y le dije a otros funcionarios, el señor proviene de las filas del correísmo, es más, él está vinculado a la cúpula del correísmo, di los nombres y apellidos con quienes está vinculado. Le dije que tenía un informe de Contraloría, una glosa, y que tenía más de 32 casos de investigación en la Contraloría General del Estado, cuando él dirigió las operaciones de Termo Esmeraldas y Electroguayas. Igual, nadie me hizo caso. Le advertí al presidente sobre los vínculos del exministro Vera Grunauer en el sector eléctrico, en Coca-Cola Sinclair. Se pusieron muy furiosos, incluso hubo un conflicto en la Comisión de Fiscalización. No me hicieron caso, al final salieron audios que confirmaron que yo tenía la razón. Y respecto al señor Cherres, también les he dicho, es más, hay una ayuda a memoria, que no es un documento oficial, es una ayuda a memoria, que han trabajado varios amigos míos que son expertos en investigación,
Yo facilité esa ayuda a memoria a varios colegas periodistas, porque lo que siempre he hecho, Berito, es compartir la información. La Comisión de Fiscalización es una casa abierta. Y he compartido, en gran parte la información de la posta nace de ahí. Es decir, nace de esa ayuda a memoria, donde aparecen vínculos del señor Hernán Luque con la persona que usted acaba de mencionar, con Rubén Cherres Fagioni, y los antecedentes del señor Cherres que constan en el SACHI. Puede entrar a la página del Consejo de la Judicatura y ustedes van a identificar que el señor estuvo procesado y detenido por actividades de narcotráfico. Y también ahora aparecen vínculos del señor Cherres con otros operadores de estructuras delictivas. Toda esta información se sabía. ¿Se sabía algo de Danilo Carrera, el cuñado del presidente de la República? Yo lo que supe, y la referencia que tuve son fotografías donde aparecía el señor Carrera con el señor Luque, y otras fotografías donde aparecía el señor Carrera con el señor Cherres. Pero solo fotografías. Es decir, uno no puede con una fotografía llegar a una conclusión. Claro, y aquí hay una gran diferencia entre quienes hacen periodismo de investigación serio, ¿sí? Y quienes pueden aprovechar un audio o un indicio y convertir un indicio en una prueba, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo estaba haciendo en la Comisión de Fiscalización, porque es lo que yo aprendí en el periodismo de investigación, tener los contratos. Recién esta semana recibimos casi el 95% de contratos, y eso también quiero decirlo a la opinión pública, Berito, gracias a la presión que ejercimos en la sesión de hace una semana con el presidente de la República. Yo me quejé muy amargamente de que el sector eléctrico, las autoridades no habían remitido a la Comisión de Fiscalización desde hace 6 meses los contratos, y ese rato, entiendo yo, el presidente dispuso, porque llegué a la oficina y empezó el DTS a recibir centenares de contratos del sector eléctrico. Es decir, no es que no habían, no es que no tenían, estaban listos para remitirlo, pero alguien no quería enviar esa información a la Comisión de Fiscalización. Eso es muy importante lo que voy a decir. La única forma de confirmar la existencia de casos de corrupción en cualquier área es revisando los contratos, porque puede haber audios, los audios son indicios, ¿sí? En el caso Arroz Verde, por ejemplo, fue el gerente, fue el operador principal, no fue un ciudadano de la calle, fue el representante principal de la compañía Odebrecht, José Conceizao Santos Filo, quien le confirmó lo que publicamos nosotros, Berito, en periodismo de investigación. Él confirmó ante la Fiscalía que él entregó $6 millones a Pamela Martínez para cumplir un acuerdo con Jorge Glass, y que esos $6 millones iban a financiar las campañas del 2013 y 2014. Y luego se presentaron las evidencias documentales. Es decir, no es que era un audio de un tipo que trabajaba en Odebrecht o que era un operador externo, sino era el representante de la firma constructora. Y luego nosotros también presentamos facturas, en el caso de Rosberg, facturas de cómo se facturaba, ¿sí?, para la compra de materiales de campaña, etcétera, etcétera. Esta es la diferencia, reitero. Yo tengo un gran aprecio por todos, pero esta es la diferencia entre hacer un periodismo, bueno, periodismo de investigación, y también hacer publicaciones que pueden ser verídicas, ¿sí?, pero que pueden llegar a involucrar a ciudadanos y a personas o empresas que por aparecer en una fotografía yo no soy responsable. Y el tiempo nos dirá. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, tenemos que terminar esta entrevista. Estaremos pendientes sobre, bueno, este pedido que se hace a la Contraloría y de lo que haga la Contraloría. Gracias a Fernando, asambleísta, por estar con nosotros. Un buen día, Berito, a todos.